Hola nuevamente, mi nombre es Ana Latuca y vamos a continuar con el trabajo práctico de tuberías. El ejercicio 1 dice que compile y ejecute el programa Pipe01 que analice la estructura típica de implementación de tuberías. Entonces, acá está el programa, el ejercicio número 1, vamos a analizarlo. Primero comienza el main, tiene una declaración de variables. Dentro de la declaración de variables, fíjense que he colocado un arreglo de 2 posiciones. Y luego la primera instrucción es la función o la llamada pipe, que crea una tubería. Entonces, cuando crea esa tubería, le paso acá el arreglo. En este arreglo si pudo crear la tubería, va a dejar los 2 descriptores de la tubería, el de lectura y el de escritura. Acá en la línea 20 muestro esos 2 descriptores para que veamos que es un número nada más. Y luego creo el proceso hijo. Recuerden la metodología para utilizar una tubería es crear la tubería y luego crear el proceso hijo, y que el proceso hijo, al crearlo, va a heredar los 2 descriptores de la tubería. Entonces el proceso hijo, al conocer los 2 descriptores, puede leer y escribir en esa tubería. Entonces, recordemos que fork le devuelve 0 al proceso hijo y el PID del hijo que creó al proceso padre. Por lo tanto, todo esto que está acá lo va a hacer el hijo. Y el hijo lo que hace es cerrar la tubería, en realidad cerrar el descriptor de escritura de la tubería, luego va a leer de la tubería, con un read, lee de la tubería, lo leído lo guarda en buff. Y acá le paso el tamaño máximo de lo que puede leer. Y recuerden que leído va a contener la cantidad de bytes que leyó de la tubería. Luego de ello, lo que va a hacer es escribir en la salida estándar, que la salida estándar de la consola es la pantalla, el cartelito leído de la tubería, y luego va a escribir en la salida estándar el contenido de buffer, que es donde guardó lo que leyó de la tubería. Entonces, va a leer de la tubería y va a mostrarlo. Y termina el proceso hijo. El proceso padre va a cerrar el descriptor de lectura y va a poner el cartelito ingrese una cadena de caracteres. Y va a hacer un read, pero ahora de la entrada estándar de la consola, que la entrada estándar de la consola es el teclado. Entonces va a leer del teclado, lo que lea del teclado lo va a guardar en buff hasta un tamaño máximo como el tamaño de buffer. Y recuerden que leído va a tener la cantidad de byte que leyó, en este caso del teclado. Luego de eso, lo que leyó lo guardó en buff y el contenido de buff lo va a escribir en la tubería. Hace una escritura en la tubería de lo que tiene en buff. Cierra el otro lado de la tubería, o sea, el lado de escritura, espera que el hijo termine y va a escribir en la salida estándar el cartelito escrito en la tubería y luego el contenido de buff. Y termina. Varias cosas para aclarar. El pipe se puede usar solamente en procesos relacionados, porque la única forma de que estos dos, de comunicarse con la tubería, es a través de esos descriptores, y entonces esos descriptores, para que lo conozcan 2 procesos, la única forma es que al crear el proceso hijo, que se hereden los descriptores. Luego, la función read, cuando yo leo una tubería que está vacía, lo que pasa con ese proceso que lee es que se bloquea hasta que alguien escriba en la tubería. Entonces, acá se va a bloquear el proceso hijo, esperando a que alguien escriba en la tubería. Asimismo, recuerden que las tuberías tienen otra característica, que es cuando alguien escribe en una tubería que está llena, también ese proceso se bloquea esperando a que haya lugar para escribir en la tubería. Que tanto la lectura como la escritura, de esa forma, se sincronizan las tuberías. Entonces acá se va a bloquear esperando a que el proceso padre escriba en la tubería. Y el proceso padre, a su vez, hace un read acá del teclado y se va a bloquear esperando a que alguien ingrese algo por teclado. Fíjense que el proceso padre y el proceso hijo, lo que leen, ya sea de la tubería o del teclado, lo guardan en buff. Recuerden que buff, si bien acá son la variable que se llama igual, son 2 variables distintas porque están en espacios de memoria de distintos procesos. Uno está en el espacio de memoria del proceso padre y otro está en el espacio de memoria del proceso hijo. Entonces no es la misma variable, igual que leído, no se pisan. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es ir a la carpeta clases y ahí voy a compilar sc-o
el nombre del programa binario, el nombre del programa en C que quiero compilar. Y ahora voy a ejecutar el programa. Le voy a decir dónde está. Recuerden, punto barra, le estoy diciendo en esta carpeta. Y ahí está, colocó, me mostró los dos, acá los dos descriptores, para que vean que son solo números. Y el hijo está bloqueado en la línea 29, esperando para leer una tubería vacía, y el padre está bloqueado en la línea 47, esperando para leer del teclado. Entonces voy a escribir algo por teclado. Y una vez que escribo algo por teclado, se desbloquea el padre, lo escribe en la tubería, y al escribirlo en la tubería se desbloquea el hijo y lo puede mostrar en pantalla. Entonces el hijo ejecuta esta línea, luego el padre, que espera que el hijo termine, ejecuta esta línea. Bueno, el ejercicio 2 dice que compile y ejecute pipe 2, que comente todas las líneas indicando qué hace en cada una de sus operaciones y qué problema observo y qué solución propongo. Es decir, que este ejercicio tiene un problema. Entonces vamos a ver qué hace el ejercicio. Lo primero que hace el ejercicio es crear un pipe. Luego que crea el pipe, crea un proceso hijo. El proceso hijo va a ejecutar este código y el proceso padre acá. Entonces el hijo lo que va a hacer es cerrar un descriptor de escritura. Luego va a hacer un string copy, que lo que hace esta función string copy es copiar esta cadena, que es información importante, la va a copiar en buff. Y luego va a escribir el contenido de buff en la tubería. El proceso padre va a decir leyendo de la tubería, va a leer de la tubería, que acá se va a bloquear hasta que el hijo pueda escribir en la tubería, y lo que lee de la tubería lo va a mostrar, o lo va a escribir, o sea, lo escribe, guarda en buff, y luego el contenido de buff lo escribe en la salida estándar. Entonces, vamos a hacer el 2, lo vamos a compilar. Y dice leyendo de la tubería. Y se va a quedar ahí para siempre. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está mal? Nosotros tenemos que descubrir cuál es el error en este ejercicio. Yo ahora se los voy a decir, les voy a contar el final del cuento. Entonces, venimos acá y fíjense que el proceso hijo tiene un error. Cierra el descriptor de escritura y luego escribe en la tubería con ese descriptor que ya lo cerró. Por lo tanto, nunca escribe el hijo en la tubería. Como nunca escribe el hijo en la tubería, el padre también se queda siempre bloqueado esperando a leer de una tubería que está vacía, porque el hijo no pudo escribir. Entonces lo que voy a hacer es comentar, guardar, comentar esa línea, y acá para poder terminar este proceso le tengo que enviar una señal. Recuerdan que la combinación de teclas Control-C hacía que el kernel le enviara una señal, que era la señal SIGINT. Esa señal, la acción por defecto es que hacer que el proceso termine. Como acá no tenemos un manejador de esa señal, va a ser la acción por defecto. Tampoco le digo que la ignore esa señal, entonces lo que hace es terminar el proceso. Lo vuelvo a compilar y lo vuelvo a ejecutar. Y ahora sí, leyendo de la tubería, el proceso hijo pudo escribir, que es información importante, lo leyó el proceso padre y lo mostró. Bien, vamos con el ejercicio 3, que el ejercicio 3 es igual que el ejercicio 2, es decir, tiene algún problema y tenemos que solucionarlo. Fíjense que el ejercicio 2 tiene un manejador de señal para la señal SIGPipe. Acá está, le digo que maneje la señal SIGPipe y le digo, acá está el manejador, lo he puesto acá arriba. Y entonces, ¿qué hace? Crea una tubería, crea un proceso hijo. Esta es la acción del proceso hijo, porque es lo que le devuelve fork 0. Y lo que hace el hijo es cerrar el descriptor que no va a utilizar, que es el de lectura, hace un string copy, o sea, frase A lo pasa a buffer y luego el contenido de buffer lo escribe en la tubería y termina. Luego el proceso padre crea otro proceso. Este otro proceso hijo también hereda los descriptores de la tubería
cierra este proceso hijo, también cierra el descriptor de lectura que no va a utilizar, copia en buffer la frase B y escribe en la tubería el contenido de buffer. Y termina. Luego el proceso padre cierra el lado de escritura de la tubería y hace una lectura de la tubería. En realidad hace 2 lecturas porque está dentro de un lazo for. Luego cierra la tubería, espera que los 2 hijos terminen y termina. Entonces vamos a compilar y vamos a ejecutar, a ver qué hace. Y fíjense, dice, leído de la tubería, información importante por el proceso padre. Entonces, leído de la tubería, información, ha leído todo junto de la tubería, primero ha hecho de estos 2, y la segunda vez que leyó de la tubería, la primera vez que lee, leyó información importante, y la segunda vez que lee, le dio error al leer la tubería, este que está acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema es que, bueno, acá alcanzaron a escribir los 2 hijos antes de que él leyera. Entonces, fíjense cómo la información leyó todo junto, no sabe qué parte escribió el proceso A y qué parte escribió el proceso B, por un lado. Luego, si hubiera escrito primero el proceso A y después el proceso B y él acá lee, no sabe cuál de los 2 escribe primero. Entonces, lo malo acá es que si tengo 2 procesos que van a escribir en una tubería, no sabemos cuál es el proceso que escribe primero. Entonces, cuando se lee, se puede leer toda la información junta o se pueden leer los 2 mensajes pero por separado, pero no podríamos saber cuál de los 2 escribió primero. Entonces, la solución a este ejercicio es que siempre exista un solo proceso que escribe en la tubería y un solo proceso que lea. Es decir, si yo tengo que comunicar el padre con 2 hijos, debería ser 2 tuberías distintas. Entonces, lo dejo esto para que lo solucionen ustedes creando otra tubería para comunicarse con el segundo hijo. Y de esta forma sabemos que lo que se escribe en una tubería lo escribe el proceso hijo 1 y lo que se escribe en la otra tubería lo escribe el proceso hijo 2. Bueno, ahora vamos a ver el ejercicio 4. El ejercicio 4, fíjense, es muy parecido al 3, tiene el manejador de señal, pero en este caso el manejador de señal, además de colocar el cartelito problema con el pipeline, lo que hace es terminar el ejercicio. Entonces, acá tengo el manejador de la señal, ni bien empieza el main, crea el pipe, cierra un descriptor, crea el proceso hijo va a cerrar el descriptor del lado de escritura, va a intentar leer el pipe y se va a bloquear acá hasta que alguien pueda escribir en el pipe. Y luego lo leído lo va a mostrar, lo va a guardar en buffer y lo va a mostrar o lo va a escribir en la salida estándar. El proceso padre lo que va a hacer, bueno, y el hijo termina. El proceso padre lo que va a hacer es copiar data al buffer y luego escribir buff en la tubería, esperar a que el hijo termine y terminar. Entonces, vamos a compilar. Bien, y ahora vamos a ejecutar. Y fíjense que dice, problema con pipeline. O sea, entró al manejador. Y después dice, leyendo de la tubería. Entonces, acá hubo un error. Primero, el hijo, primero el padre, intenta escribir en la tubería. Cuando intenta escribir en la tubería, llega la señal, SIGPipe, y dice, problema con pipeline, y entonces termina con este exit -1, el proceso padre, y el proceso hijo se quedó acá, alcanzó a colocar leyendo de la tubería y no escribió nada más. Entonces acá me dice que haga un eco. Voy a hacer un eco y fíjense que me devuelve 255 y es porque el proceso terminó con un exit -1. Bueno, ¿y cuál es el problema? Acá tenemos que encontrar cuál es el problema.
Bueno, el problema es el siguiente. Termina porque se envía la señal pipeline y esa señal el kernel la envía cuando un proceso intenta escribir en una tubería donde todos los descriptores de lectura están cerrados. Fíjense, ¿quién es el proceso que intenta escribir? Es el proceso padre, intenta escribir en una tubería donde todos los descriptores de lectura están cerrados. ¿Y cuándo he cerrado todos los descriptores? Los he cerrado acá. Entonces acá lo cerró el padre. Pero como luego de cerrarlo crea el hijo ya no hereda ese descriptor porque está cerrado. Entonces, todos los descriptores de esta tubería están cerrados, por lo tanto, va a escribir en una tubería que tiene todos los descriptores de lectura cerrados. Entonces, el kernel le envía la señal SIGPipe. Voy a comentar esta línea y voy a volver a compilar. Y ejecuto, ahora sí funciona bien, y si hago el eco, termina con 0 porque terminan en este exit. Bien. Ahora, el ejercicio 5 y el ejercicio 6 me dice que vamos a utilizar tuberías en consola. Tuberías en consola es para escribir un conjunto de comandos y que la salida de un comando sea la entrada para el siguiente comando. Entonces, yo voy acá a ejecutar. Primero voy a hacer esto para arriba para que tengamos más lugar para ver. Voy a ejecutar el comando ls-l. Y me hace un listado de los archivos, de las carpetas que yo tengo acá. ¿Sí? Fíjense, y me dice, por ejemplo, con una D, lo que son directorios, con una rayita los que son archivos. Después me dice los permisos que tiene. Y ahora voy a hacer lo mismo, el comando ls-l, pero a la salida de ls le voy a decir que sea la entrada del siguiente comando y le voy a poner el comando que le digo que me lo ordene alfabéticamente. Entonces, la salida del ls va a ser la entrada del segundo comando. Y fíjense ahora cómo me los ordena distintos. Me los ha ordenado por esta columna y fíjense, me ha puesto arriba todas las carpetas y luego vienen los archivos. Con este método, para conectar a través de tuberías los comandos, ustedes tienen que hacer el ejercicio 5 y 6. Y cualquier consulta que tengan, la vemos en clases. Muchas gracias.